Este pueblo llegó a ser más rico que muchas ciudades del Perú y terminó completamente en ruinas. Y el día de hoy vamos a conocerlo de forma súper barata y revelar varios de sus misterios. Bienvenidos a Saña. Bienvenidos nuevamente aquí a Viaja Gijunito, tu canal donde viajas de forma barata, y el día de hoy hemos venido al pueblo de Saña, que está muy cerca de Chiclayo y que en el siglo XVII decían que era el pueblo más rico de todo el Perú, al punto de llamarlo la Pequeña Potosí, y que por factores bastante interesantes terminó siendo 4 iglesias en ruinas. Así que el día de hoy te voy a mostrar este lugar súper interesante y cómo recorrerlo de forma barata. Para ir a Saña no necesitamos tanta planificación, porque está a pocos kilómetros de la ciudad de Chiclayo. Entonces, para ir a nuestra cuenta sin tour y gastando poco dinero, tenemos que venir aquí, a la terminal Epsel. Ojo, el trayecto más o menos demora 40-45 minutos y el costo del traslado en colectivo sale solamente 5 soles por persona. Bastante barato, ¿eh? Yo de verdad pensé que estaba mucho más caro. Mi bolsillo se alegra. Pero antes de abordar la combi, quiero comentarles algo que la gente de Saña menciona sobre el lugar. Y es que ellos no dicen que su pueblo esté abandonado, sino que la verdad el pueblo está maldito. Y cuando lleguemos al pueblo vas a entender por qué la gente dice que el pueblo está maldito. Para entrar un poco en contexto, Saña se fundó en 1563 como la Villa de Santiago de Miraflores, y en su prime allá por el siglo XVII llegó a ser comparada como la Pequeña Potosí o incluso como la Sevilla del Perú. O sea, imagínense el nivel de opulencia que había en este lugar. Incluso llegó a tener hasta 7 iglesias y 14 templos distribuidos en todo el valle alrededor de este pueblo. Y ojo, este valle tenía tierras mucho más fértiles que Trujillo en aquel entonces. Y como ya se imaginan, aquí vivía gente con muchísimo dinero. Habían también esclavos africanos trabajando en las haciendas de caña. Es decir, aquí este pueblito estaba al tope creciendo, así, al tope. Crecían más rápido que empresa minera, al punto que se creía que este pueblo iba a llegar a ser la capital del virreinato, para que se hagan una idea. Y como ya te vas dando cuenta, Gijunito, todo ese crecimiento se vino abajo de la noche a la mañana. Si no, miremos esto. Pero ¿qué pasó en realidad? ¿Por qué esto se vino abajo? ¿Por qué quedó abandonado? La respuesta es súper interesante y ahora te la voy a contar. Pero antes de revelártela, no olvides suscribirte por favor al canal, que estamos cerca a la meta, llegar a los 5000 hasta antes de fin de año y ya poder empezar a hacer algunos sorteitos por ahí. Así que suscríbete, que es completamente gratis. Ahora sí, te cuento por qué este sitio terminó tan abandonado y altamente fotogénico. ¿Qué generó que uno de los pueblos más ricos de todo el virreinato del Perú terminara en ruinas? Pues les chismeo que la respuesta viene en 3 partes, ninguna mejor que otra, claramente. Y aquí obviamente te vamos a contar absolutamente todo, pero primero vamos a ingresar a una de las zonas más espectaculares. Este es el convento de San Agustín de Saña, la joya de todo el pueblo. Fue fundado en 1583 por Alfonso García y es un lugar que tiene una historia alucinante. Y lo primero que vas a fijarte cuando vengas son estos arcos de estilo gótico únicos, ¿eh? Incluso, y un dato muy curioso, es que están elaborados de arcilla y arena de la zona. Tal es el nivel de maestría de estos arcos y de toda la arquitectura en sí, que incluso el arquitecto Harterrey llegó a decir que esta iglesia era una de las más importantes de estilo gótico, no solamente en todo el Valle de Saña, sino incluso de toda Sudamérica, ¿eh? Ojo con eso. Sí, una de las obras góticas más importantes de todo ese siglo se encuentra aquí en Perú y su acceso es bastante barato. Pero lo curioso es que estas iglesias no fueron abandonadas el mismo día que los agustinos decidieron mudarse, por decirlo así, sino que 2 siglos antes estas iglesias ya fueron cayendo poco a poco, y en esto tuvo que ver
un terremoto. Y eso tiene que ver mucho con la maldición que te comenté. Y es que en 1619 ocurrió un terremoto tan devastador que dañó gran parte de la estructura de este templo, lo cual generó que los agustinos decidieran trasladar todas las actividades religiosas hacia otra de las iglesias. Y es así como que poco a poco este templo fue siendo abandonado. En cuanto a los precios gijunitos para acceder a este hermoso lugar, la verdad es que yo me sorprendí porque está bastante barato, ¿eh? La entrada general está 6 solcitos, así es, menos de $2. Así que me parece un buen plan si están por Chiclayo o están viajando por el norte de Perú, venir a conocer un lugar con mucha historia. Y les paso un datazo, ¿ah? Sí, porque aquí está de moda el Papa y toda la cosa con el Papa. Y es que el actual Papa ha venido a visitar este sitio por una curiosa razón. Y es que, como ya se están imaginando, este templo, obviamente el nombre lo delata, era de los agustinos. Y resulta que el Papa también es agustino. Así que sí, se venía a veces a dar sus vueltitas por aquí. Como les dije, gijunitos, cuando venimos por Saña vamos a ver bastantes iglesias alrededor. Obviamente están bastante venidas a menos, pero vale la pena recorrerlas porque no te toman ni siquiera 1 hora, máximo 2, ya si quieres tomarte tu tiempo. Esta, por ejemplo, es una de ellas y es al menos la fachada de lo que fue la iglesia de la Merced. Hoy por hoy solamente queda la fachada, pero vale la pena venir a verla para apreciar cómo eran los detalles en aquel entonces, hacernos una idea de cómo era en todo su esplendor. Pero la iglesia que vamos a visitar ahora es la que estuvo en el mero centro de todo lo que pasó en Saña y lamentablemente es la que está en peor estado. Vamos a conocerlo. Justo enfrente del convento de San Agustín tenemos parte de lo que eran las antiguas iglesias que rodeaban a Saña. En este caso tenemos 2. Tenemos tanto la iglesia matriz como la iglesia de San Francisco. 2 ejemplos de arquitectura hermosa y que lastimosamente están bien venidas a menos, ¿eh? En este caso, esta era la iglesia matriz y se preguntarán por qué el nombre de matriz. Y es que en su momento esta fue la catedral de Saña. Sí, fue la iglesia más importante de toda la zona, pero hoy en día digamos que por lo que ya están viendo está muy destruida. Incluso los trabajos de conservación han tratado de dar algún fruto, pero solo queda la fachada y adentro tenemos algo increíble y que va a pasar a ser el Gijuno. Dato curioso, y si ven bien el arco gijunitos, alto estilo mudéjar, o sea, aquí incluso también tenemos otra evidencia de influencia árabe en la arquitectura de la zona. Y es que el Jueves Santo del año 1606, sí, escucharon bien, 1606, aquí en Saña fallece Santo Toribio de Mogrovejo, el que en aquel entonces era el arzobispo de Lima y que viene desde Trujillo bastante enfermo, llega aquí a Saña porque obviamente era la ciudad con mayor opulencia, digamos que tenía mayores servicios médicos en aquel entonces y termina falleciendo aquí. Y aquí viene el Gijuno, dato curioso, y es de que Santo Toribio de Mogrovejo es enterrado aquí, justamente allí, donde está, digamos, este altar hoy en día. Pero el dato curioso fue de que el cuerpo fue exhumado y trasladado a Lima un año después. Prácticas que en aquel entonces incluso eran bastante raras, pero aún así se dieron. Obviamente Toribio de Mogrovejo terminó siendo santo y es un santo bastante venerado por aquí, así que vale la pena visitar. Pese a que la iglesia matriz está bastante venida menos, vale la pena darle una miradita. Igual los restos de arquitectura están bastante bonitos. Por cierto, gijonitos, esto es lo que queda de la iglesia de San Francisco. Como ya ven, digamos que las autoridades no se preocupan en preservar este sitio, o nunca se preocuparon, o también puede haberse dado que el terremoto y las inundaciones hayan sido tan fuertes que trajeron abajo casi todo el sitio. Pero aún así, podemos ver semejante arco que de verdad está precioso. Ahí nos hace una idea de cómo fue el templo y aún así, yo creo que es bastante fotogénico. Y para los que han visto House of the Dragon, si esto no les hace recordar un poquito al castillo de Harrenhal en el primer episodio, justo cuando Jaehaerys tiene que elegir quién va a ser su sucesor,
hay que hacerse revisar porque tranquilamente esto lo podrían haber usado para alguna escena de House of the Dragon o Juego de Tronos, ¿eh? Tranquilito. Y acá atrás mira, hay otra cosita muy bonita. Miren esto nada más. Esta era la antigua entrada de la iglesia de San Francisco. Como ven, impresionante. Y mientras Zaña venía siendo aún uno de los centros religiosos más importantes de todo el virreinato, seguía acumulando por ahí un par de desgracias hasta que pasó algo que fue determinante en la historia de este pueblo. Vamos a ver ahora la parte oscura de toda esta historia y por qué está relacionado con algo que los lugareños dicen que es una maldición de Zaña. Y es que en 1686 el pirata Edward Davis llegó al puerto de Cherrepe con el objetivo de venir y saquear Zaña. Y sí, vino hasta aquí, a esta zona de Zaña, y saqueó todo. No perdonó a nadie, así como tu amigo ese. Iglesias, casas, tierras de cultivo, haciendas, se fue con todo el pirata este. A eso le sumamos, como ya les dije, que en 1720 hubo un fenómeno del Niño tan devastador que arrasó con todo el pueblo porque el río se desbordó. Y si a eso le sumamos encima el terremoto, sí, una desastre tras otra. Y es por eso que los pobladores de Zaña suelen decir de que este pueblo está maldito. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Creen que este pueblo está maldito o no? Déjenme aquí en los comentarios qué piensan al respecto. Pero, ¿por qué el pueblo estaría maldito? ¿A qué se debería de que, digamos, el azar se haya ensañado con este pequeño pueblo, que en realidad era un pueblo bastante próspero? Pues la respuesta tiene que ver con una población que al día de hoy aún sigue viviendo aquí. Y es que se cree que la maldición de Zaña se generó por todos los maltratos a la población traída de África en forma de esclavitud para trabajar estas tierras. ¿Ustedes qué opinan al respecto, Gijonitos? Déjenmelo aquí abajo. La verdad es la primera vez que escucho de una leyenda parecida, pero ojo, Gijonitos, esto no es lo único relacionado a la población africana o afrodescendiente que hay en la zona, porque hay cosas mucho más interesantes. Y es que este pueblo tuvo una alta presencia de esclavos africanos en aquel entonces, en la época del virreinato, que venían a trabajar la tierra. Y la herencia cultural de estas personas que vinieron de África se ve reflejada incluso al día de hoy, en las vestimentas, en la comida, en las danzas y sobre todo en los postres. Así que vamos para allá porque tengo una sorpresita para ustedes. Y una de las influencias afro más importantes obviamente es la comida, y en este caso los dulcecitos. Así que nos hemos venido justo acá fuera del convento de San Agustín a estos puestecitos de postres, que déjenme les voy a mostrar porque he traído un catador de postres profesional. Cuéntame, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Hernán Alexander, en el rubro de los dulces más conocido como el chorre. ¿Cuántos años ya estamos por aquí? Recién tengo un año acá en lo que es la venta de los dulces, pero elaborándolo desde los 5 años. ¡Hala! Claro, es una tradición familiar. Sí, viene de los abuelos. UNICEF alerta, UNICEF alerta. Pero bueno, cuéntame, ¿qué tenemos por acá? Me dices, tenemos... Bueno, tenemos las cocadas, que es un dulce tradicional acá de Zaña, que es a base de leche y coco. Tenemos las tejas de majar blanco, que es elaborado acá también en Zaña, a base de leche, y lo bañamos con azúcar blanco. También tenemos la mermelada, las tejas de membrillo. Que el señor dice que está llevando y me va a invitar el día que ya esté bien. Y las tejitas de camote. Por acá tenemos el dátil. Me decías que es... Un dulce africano, claro, es un dulce afrodisíaco, es traído desde África. Ya, con la llegada de los esclavos, ya trajeron su fruto por acá, pero ya nosotros ya no lo procesamos. ¿Con ese salen gemelos entonces? Trellizos de arranque. ¡Hala! Miércoles. Ahí hay una señora que tuvo trellizos por comer tanto higo. A ver, señora, corrobora. La señora de allá. Trellizos, ¿sí? Suscribes. Y tenemos también las conservas de higos. Este es un dulce también radical de Zaña. Ah, este es propiamente de Zaña. Claro. Dime, ¿siempre estás aquí en el mismo sitio o cambias de lugar y puesto? No, todo el tiempo. Bueno, desde el año pasado acá en las ruinas de Zaña, al costado del convento. Del convento. Sí. Dame genial.
Y el señor sigue comprando Mira, ¿Lo conocen? ¿Se les ha conocido? Un viejo conocido de este canal. Y justo hablando de la población afroperuana, aquí existe el Museo Afroperuano, un museo el cual dicen que es bastante interesante. Ojo, esta es una actividad opcional, cuesta 8 soles, así que vamos a entrar y les cuento qué tal está. Pero me dicen que promete, ¿ah? El museo narra varias cosas interesantes sobre cómo llegaron desde África. La gran mayoría, al menos en esta zona de Saña, vinieron del Congo. Muestra también los instrumentos musicales, cómo fueron cambiando los instrumentos musicales a los que ya conocemos hoy día, la quijada de burro, el cajón, etc. Pero también tiene una zona dedicada a una reivindicación a los campesinos de la zona y a las mujeres de aquí de la zona de Saña. Muy interesante, bien rústico, eso sí, pero yo creo que 8 soles vale la pena pagarlo, al menos si es que tienen tiempo, esto es opcional. Pero si quieren conocer un poco más de la historia del pueblo, de la gente que vivió en un inicio en este pueblo, pues creo que vale la pena venir. También hay una zona con unas máscaras impresionantes con elementos de santería, objetos que usaba la población de aquel entonces, porque obviamente se generó toda una mezcla de culturas muy interesantes. Y hay una sala de, podemos decirlo así, reivindicación a la raza africana, bastante interesante porque te muestra no solo a Martin Luther King, sino también a bastantes personajes que lucharon porque estas personas puedan tener los mismos derechos que todos deberíamos tener. Y así debe existir para todos. Ya se la saben. Así que si tienen tiempo, nuevamente, vengan aquí. Y claramente no podían faltar las fotos del Papa León XIV aquí en Saña, porque sí, también estuvo aquí, ya que venía a la iglesia, también se daba una vuelta por el pueblo. Sí les hago una recomendación si van a venir, al menos en este año, y es de que traigan agua, traigan una toalla porque hace un calor increíble aquí y un gorrito, aunque ahorita está nublado, pero aquí en Chiclayo cuando el sol pega, uff, Dios santo, se van a sofocar, así que hidrátense bien y un cambio de ropa no estaría nada mal. Un dato también interesante para los que les gusta venir en tours o que les expliquen todo y tal cosa, aquí justo en la entrada también te ofrecen el servicio de guiado. Está alrededor de 30-40 soles, yo se lo dejo a ustedes, si pueden pagarlo, genial. Una pausa en el video, Gijonitos, y es que cuando vengan a lugares con tanta historia, no tienen que hacer todo esto que está atrás mío. O sea, a ver, el nivel de marginalidad no es para la gente de este canal, Gijonitos. Apreciemos los sitios, no hagan estas guachaferías, no sean tan básicos. Incluso que han dejado su corazón y todo, apuesto que uno de ellos ya le fue infiel al otro. O sea, déjense de básicos, por favor. ¿Cuánto nos ha salido venir a Saña y conocer todo este sitio maravilloso? Pues ahorita se lo cuento. Vayan dejando aquí en los comentarios cuánto creen que ha salido toda la gracia. Les advierto, muy barato. En traslados desde Chiclayo a Saña es 5 soles por trayecto, es decir, en solamente traslados 10 solcitos. Y el acceso al convento de San Agustín está 6 solcitos. Ojo, los menores de edad pagan solamente 2 soles y en el caso de adultos mayores es completamente gratis. Y acá les dejo el datazo para que lo anoten si quieren entrar gratis a este sitio. Y es que el primer domingo de cada mes este lugar también participa de la iniciativa de museos abiertos, donde casi todos los museos en el Perú son de acceso gratuito. Así que si planean venir y no quieren gastar 6 soles, pueden venir el primer domingo de cada mes, que el acceso es gratis. Es decir, en total en esta aventura el día de hoy hemos gastado 16 soles, que podrían haber sido 10 si veníamos el primer domingo del mes. Más barato, imposible. Saña y sus conventos no te van a impresionar por lo grande ni por lo lujoso, sino por lo que en realidad fueron. Uno de los pueblos más ricos de todo el Perú, destruido por un terremoto, un pirata y un río que se portó mal. Y si quieres saber cómo recorrer la zona arqueológica de Cusco por tan solo 5 soles, entra a este video.